En el profundo otoño de 1880, cuando el viento de Montana ya traía la promesa de nieve, Caleb Sol se sentó junto a su ojera, su figura una silueta borrosa contra las brasas parpadeantes. Él era uno de aquellos que no buscaban oro, sino paz, pero que solo encontraron el eco infinito de sus propios pasos en la grandeza desolada del lejano oeste. Su cabaña, solitaria al pie de las montañas rocosas, era su fortaleza que los separaba de un mundo lleno de pérdidas y desilusiones. Caleb, un antiguo explorador del ejército, había dejado atrás la sangre y el caos de la guerra civil, anhelando la soledad donde sus únicos compañeros eran un caballo llamado Colt y su fiel rifle. Sus días transcurrían con calma, cazaba, revisaba trampas y hacía raras incursiones al puesto comercial más cercano en busca de provisiones. En sus ojos, acostumbrados al horizonte, se leía un cansancio eterno. Cuando el sol ya se inclinaba hacia el ocaso, pintando el cielo con tonos de llama y hollín, Caleb, volviendo de cazar, los escuchó. Voces débiles y desesperadas, diferentes a cualquier sonido de la naturaleza. Frunció el ceño. La gente era una rareza en estas tierras, y los que se encontraban solían traer problemas. A través de los escasos arbustos, los vio. 3 mujeres, jóvenes, apenas mayores de 20 años, estaban de rodillas en el frío polvo, sus cuerpos delgados y demacrados. Sus vestimentas, aunque tradicionales para los apaches, parecían rasgadas y sucias, testigos de un camino largo y peligroso. El corazón de Caleb, acostumbrado al hierro y al hielo, de repente se encogió. En sus ojos no había orgullo de guerreras, solo una compasión pura y descarada, suplicando ayuda. Una de ellas, de largo cabello negro, se arrodilló ante él, su mirada fija en su rostro. Levantó las manos como en una súplica y pronunció palabras que hicieron que la sangre de Caleb se helara. Llévanos contigo. Te daremos hijos y te obedeceremos para siempre. Susurró en un inglés rudimentario, su voz llena de desesperación. Las otras 2 mujeres, repitiendo sus gestos, se unieron a la súplica, sus voces fusionadas en un coro que parecía un eco en el desierto silencioso. Caleb se paralizó. El impacto de sus palabras fue ensordecedor. Había esperado cualquier cosa, un ataque, una súplica por comida, pero no esto. Él, un hombre que había huido de cualquier atadura, de repente se encontraba frente a 3 mujeres que le ofrecían sus vidas, su futuro, su libertad a cambio de salvación. No era solo una oferta, era un grito de ayuda, tan desesperado que no podía ser ignorado. Miró sus rostros agotados, los moretones y rasguños, el miedo congelado en sus ojos, y entendió, estaban huyendo. Huían de algo tan horrible que estaban dispuestas a darlo todo por protección. ¿Por qué están aquí?, preguntó, su voz amortiguada. Las mujeres se miraron entre sí. La que hablaba señaló hacia el este. Soldados. Y otros. Nos están cazando. Nuestra tribu. Destruida. Sus palabras eran entrecortadas, pero el significado era claro. Una masacre. Una persecución. Era una historia que Caleb había escuchado más de una vez en estas tierras. Los conflictos entre colonos, el ejército. Suscríbete y dale me gusta. Esto me ayudará a crear mejor contenido y déjame saber que te gustan mis videos. Y los pueblos indígenas eran brutales e intransigentes. En su cabeza se formó una intriga. ¿Qué las había hecho huir tan lejos, tan desesperadamente? ¿Qué escondían? ¿Y qué significaba su promesa? Sabía que al llevarlas con él, se condenaría a los peligros de los que había huido durante tanto tiempo. Su soledad sería destruida, su paz perturbada. Pero también sabía que no podía simplemente dejarlas morir en el frío desierto. Su conciencia, que había olvidado hacía mucho tiempo, de repente se despertó. Está bien, dijo finalmente, su decisión era pesada pero definitiva. Vengan conmigo, a la cabaña, pero sin tonterías, y sin promesas. Las ayudó a levantarse. Sus cuerpos eran ligeros, casi sin peso. Notó como una de ellas, con el cabello trenzado, sostenía firmemente una pequeña bolsa de cuero contra su pecho, como si contuviera algo muy valioso. Esto añadió otra nota de intriga a este encuentro inusual. El camino a la cabaña fue corto. Caleb intentó mantenerse alerta, mirando constantemente por encima del hombro. Sabía que, si sus perseguidores encontraban las huellas, no se detendrían. Dentro de la cabaña, las mujeres miraron con cautela, sus ojos acostumbrándose a la penumbra. Caleb rápidamente encendió un fuego en la estufa, y el calor comenzó a extenderse lentamente por la habitación. Les ofreció su escasa comida, carne seca y panqueques sin levadura. Comieron con avidez, pero con dignidad, sin perder su majestad interior incluso en esa situación. Caleb las observó. Sus nombres, que pronunciaron más tarde, sonaban melódicos: Willow, Quilla y Shaya. Willow, la que hablaba, era la mayor, su mirada estaba llena de tristeza, pero al mismo tiempo de fuerza. Quilla era la más silenciosa, sus ojos a menudo se dirigían a la puerta, como si todavía esperara una persecución. Shaya, la más joven, parecía casi asustada, pero su mano siempre encontraba la de Willow y en eso encontraba su fuente de confianza. Caleb les dio mantas y se acurrucaron juntas junto al fuego, tratando de encontrar calor y seguridad. Él, mientras tanto, se quedó sentado contra la pared con el rifle preparado. Las preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Qué necesitaban? ¿Qué escondían? ¿Y qué traería consigo el día de mañana? Sintió que su vida, tan mesurada y predecible, había cambiado para siempre. Y esto era solo el principio.
principio. La mañana no trajo solo un viento frío, sino también ansiedad. Caleb Thorne se despertó antes del amanecer, sus instintos de antiguo explorador gritaban peligro. Las tres mujeres, Willow, Killa y Shaya, dormían acurrucadas junto a la chimenea, su presencia parecía irreal en su solitaria cabaña. Pero la bolsa de cuero que Willow sostenía tan firmemente contra su pecho sugería que este encuentro no era casualidad. Era una intriga tejida alrededor de algo más profundo que una simple huida de la persecución. Cuando el sol apareció sobre el horizonte, Caleb, armado con su rifle, salió al exterior. Las huellas que habían dejado ayer eran claras y conducían directamente a su cabaña. Eran fáciles de encontrar. Sabía que los hermanos McKay, tristemente célebres matones, no abandonarían a su presa sin luchar. Su reputación era siniestra, no solo perseguían, destruían. Las historias de las atrocidades que cometían por su objetivo, las innumerables riquezas que, según los rumores, escondían las tribus indias, resonaban por toda la zona. Caleb sabía que ahora estaba involucrado en esto. De repente, de detrás de una roca salieron jinetes, 4 figuras vestidas con chaquetas de cuero raídas y sombreros de ala ancha. Los hermanos McKay. Sus caras eran toscas, sus ojos fríos y crueles. Su líder, un hombre corpulento llamado Roy McKay, iba al frente. Se apeó del caballo, su mirada fija en la cabaña de Caleb. «Sabemos que las tienes, viejo», bramó, su voz chirriante como la de una carreta sin engrasar. «Entréganos a nuestra presa y nadie saldrá herido». Caleb apretó el rifle. Su corazón, acostumbrado a la batalla, latía con calma, pero ahora había algo más en juego que su propia vida. Miró la cabaña donde se escondían las mujeres, y el odio le hirvió en el alma. Odio hacia estas personas que traían muerte y destrucción, que despreciaban la vida de los demás por su codicia. «Lárguense», gritó Caleb. «No hay ninguna presa suya aquí». Sabía que era inútil. Los McKays no se rendían. Roy McKay sonrió, sus ojos brillaron con un fuego frío. «No lo compliques, viejo. Sabemos que son de la tribu de la Piedra Roja. Están escondiendo un mapa hacia un tesoro». En ese momento, Caleb entendió. No se trataba solo de venganza u odio hacia los indios. Se trataba de la leyenda del tesoro. La intriga que había comenzado ayer ahora tomaba una forma espeluznante. Los pensamientos de su propia búsqueda de oro pasaron por su mente. Sabía cómo la codicia podía cegar a una persona. «No tienen ningún mapa», mintió Caleb, sabiendo que era solo un retraso. Se equivocaron de dirección. Roy McKay hizo un gesto a sus hombres para que rodearan la cabaña. Caleb se dio cuenta de que sus posibilidades eran escasas. Él estaba solo contra 4 y dentro había 3 mujeres desarmadas. Retrocedió hacia la puerta de la cabaña, preparándose para una última batalla. Pero entonces la puerta se abrió y de la cabaña salieron Willow, Killa y Shaya. Sus caras eran serias, pero no había pánico en sus ojos. Willow dio un paso al frente. «Vamos contigo», le dijo a Caleb, su voz era firme, desprovista de cualquier miedo. Su mirada estaba fija en Roy McKay y en ella se leía un antiguo odio, transmitido de generación en generación. «Ah, aquí están nuestras gallinitas», rugió Roy, sus ojos recorrieron con avidez a las mujeres. Así que el viejo decidió jugar a ser un héroe. «Bueno, este es su último baile». Levantó su rifle. En ese momento, Caleb, impulsado no solo por el instinto de autoconservación, sino también por un repentino sentimiento de responsabilidad por estas mujeres, tomó una decisión. Dio un paso al frente, protegiéndolas con su cuerpo. «Están conmigo, y no las tocarán». Su voz estaba llena de determinación. Sus ojos se encontraron con los de Willow, y en ellos vio no solo gratitud, sino también una confianza que no había sentido en muchos años. Entre ellos comenzó una conversación corta pero tensa en lenguaje de señas y frases fragmentadas. Willow, con una calma increíble, sacó el mapa de su bolsa. Caleb, a pesar de toda la ira que lo había invadido, quedó atónito. Ella estaba lista para mostrarlo, lista para negociar. «El mapa», dijo Willow, sosteniéndolo en sus manos, hacia el tesoro, hacia el lugar de los espíritus de mi gente. «Les mostraremos el camino. A cambio, nos dejarán en paz. Y a este hombre también». Sus palabras eran valientes, pero al mismo tiempo llenas de desesperación. Caleb sintió dolor por ella, por su gente, por lo que habían tenido que pasar. Roy McKay se echó a reír. «Ingenua india, ¿crees que me voy a tragar tus cuentos? Solo estás ganando tiempo». Dio un paso hacia ella, pero Caleb levantó el rifle. «Deitant, o te vuelo la cabeza». La tensión se cernía en el aire, densa y palpable. Roy McKay lo pensó. Su codicia luchaba con la cautela. Si el mapa era real, valía la pena el riesgo. Bajó el rifle. «Está bien, muéstrame el camino, india. Pero un solo movimiento en falso, y tus amijitas sabrán lo que es el verdadero dolor». Sus palabras estaban llenas de amenaza, pero en ellas se escuchaba una nota de curiosidad. Así comenzó su peligroso viaje. Caleb, 3 mujeres y 4 matones. Una alianza desigual, impulsada por la codicia y la desesperación. Caleb sabía que esto era solo un respiro. El día de mañana traería nuevas pruebas, nuevos peligros. Pero ahora tenía un objetivo mucho más importante que el oro. Tenía que proteger a estas mujeres, especialmente a Willow, que llevaba consigo no solo el secreto del mapa, sino también la esperanza de un futuro. Sintió como su soledad se disipaba gradualmente, dando paso a una nueva e inusual responsabilidad. Este era el comienzo de su lucha común.
El camino hacia las profundidades de las tierras salvajes era insoportablemente difícil. Caleb Thorne caminaba al frente, su mirada era aguda, buscando emboscadas y trampas que pudieran haber preparado tanto la naturaleza como el hombre. Detrás de él lo seguían Willow, Killa y Shaya, sus figuras frágiles apenas visibles en la neblina del amanecer. Los hermanos Mackay, sombríos y sospechosos, se movían a una distancia, sus rifles listos. Roy Mackay, su líder, no quitaba los ojos de Willow como si intentara descifrar sus pensamientos. Su codicia y desconfianza se sentían en cada paso, y esto creaba una tensión constante. Willow los guió, basándose en el mapa y en los antiguos conocimientos. Señalaba manantiales escondidos, huellas de animales apenas visibles que conducían a través de desfiladeros intransitables. Caleb la observaba. Su habilidad para orientarse en estos lugares salvajes, donde no había ni caminos ni senderos, lo asombraba. Se movía con una gracia que parecía incompatible con el peligro que los rodeaba. Veía como de vez en cuando sacaba la bolsa de cuero de la que emanaba un débil olor a hierbas, un olor a algo antiguo y sagrado. Cuanto más se adentraban en las montañas, más salvaje e inhóspita se volvía la zona. Las rocas se alzaban hacia el cielo, afiladas como los colmillos de un depredador, y los profundos cañones escondían la oscuridad y peligros desconocidos. Los hermanos Mackay se volvían cada vez más impacientes. ¿Cuánto más, India? Gruñó Roy, su voz resonaba en el desfiladero. No nos hagas perder el tiempo o te haremos hablar de otra manera. Sus palabras estaban llenas de amenazas, pero Willow no cedía. Simplemente apretaba los labios y seguía caminando, su determinación era más fuerte que el acero. Caleb sentía como crecía la tensión. Entendía que los MSKs podían estallar en cualquier momento. Su ira hacia ellos era un trasfondo constante, pero ahora se concentraba en la protección. Él era su única esperanza. Un día, mientras se abrían camino por un estrecho cañón, Willow se detuvo. Sus ojos, abiertos por la premonición, estaban fijos en un dibujo antiguo y agrietado en la pared de la roca. Era un oso enorme y estilizado, su boca estaba abierta como en un grito silencioso. «Esta es la entrada», susurró. «El corazón de la montaña». Pero, algo no está bien aquí. Se giró hacia Caleb, sus ojos estaban llenos de preocupación. Este camino ha cambiado, los espíritus advierten. Y entonces sucedió, la tierra bajo sus pies tembló. Desde arriba se escuchó un estruendo sordo y enormes rocas comenzaron a caer, bloqueando el paso. El shock los atravesó a todos. No era un derrumbe causado por la naturaleza, era una trampa, antigua o creada muy recientemente. Es una emboscada. Rugió Roy Mackay, su rostro se distorsionó por la furia. India, nos estás llevando a la muerte. Sacó su pistola y la apuntó a Willow. Sus hermanos también apuntaron sus armas, sus ojos ardían de locura. Yo no sabía nada, gritó Willow, su voz se rompió en un grito. Esto es una advertencia. Caleb, actuando por instinto, empujó a Willow a un lado y disparó. La bala rebotó en la roca junto a Roy Mackay, haciéndolo estremecerse. El tiroteo comenzó al instante. Caleb cubrió a Willow, Killa y Shaya, disparando a los hermanos. Las piedras caían, el polvo se levantaba en una columna, el aire se llenó del olor a pólvora y miedo. Las mujeres gritaban, sus voces se mezclaban con el estruendo de los disparos. «Váyanse», gritó Caleb a las mujeres mientras distraía a los MSKs. «Busquen una salida». Sabía que no podrían aguantar mucho. Él solo contra 4 y las municiones se agotaban ante sus ojos. En ese momento, cuando parecía que todo estaba perdido, Willow, a pesar del pánico, vio algo en el mapa. Había otra línea apenas visible que conducía a una pequeña grieta oculta detrás de una cascada. «Por aquí», gritó, señalándola. «Hay otro camino». Caleb, bajo una lluvia de balas, corrió hacia la grieta, cubriendo a las mujeres que se retiraban. Sintió una quemadura en la mano, una bala de Mackay lo había rozado, pero no le prestó atención al dolor. Su único objetivo era protegerlas. Comprendió que esta trampa era mortal, pero también se había convertido en la última prueba que debía revelar finalmente la verdad sobre el mapa y las intenciones de los MSKs. Su codicia no era solo un peligro, se había convertido en la causa de esta trampa, y esto causó un verdadero shock a Caleb. Sabía que el tesoro que buscaban los MSKs era solo un señuelo. Logró empujar a la última de las mujeres hacia la estrecha grieta y, disparando, se metió detrás de ellas. Inmediatamente después, el último peñasco se derrumbó, bloqueando completamente el paso. Estaban atrapados, o a salvo. Se hizo el silencio, solo la respiración pesada de Caleb y los sollozos de las mujeres lo rompían. «Estamos vivas», susurró Willow, acurrucándose contra él. «Gracias a ti». Pero Caleb sabía que aún no era el final. Los hermanos Mackay ahora estaban furiosos. Estaban atrapados, pero estaban vivos. Y ahora sabían que el mapa no los llevaba solo al oro. Los llevaba a un secreto que podría cambiarlo todo. Y en ese momento Caleb, sintiendo su temblor junto a él, se dio cuenta, no solo las estaba salvando, se había convertido en parte de su destino. Y estaba listo para aceptarlo. Estaba listo para la última batalla. Dentro de la cueva, envueltos en una frescura húmeda y una oscuridad impenetrable, reinaba un tenso silencio.
interrumpido solo por la respiración pesada de Caleb y los sollozos convulsivos de Quilla y Shaya. Willow, con una calma asombrosa, se inclinó sobre Caleb. Su mano sangraba, pero la herida no era profunda, solo un roce de la bala. El alivio de que lo peor se hubiera evitado era palpable, pero el peligro aún flotaba en el aire. Estaban en una trampa, o en un santuario. ¿Puedo ayudar?, susurró Willow. Sus manos, acostumbradas a las hierbas y la curación, ya sacaban de la bolsa de cuero hojas secas y polvos. Mi tribu conoce estas hierbas. Caleb, a pesar del dolor, la observaba. Ella trató su herida rápida y hábilmente, aplicando un vendaje. Sus toques eran suaves y seguros, nada como lo que esperaba de una persona que hacía un minuto luchaba por su vida. Esto despertó en él una profunda admiración por su resiliencia y sus conocimientos. Cuando la herida estuvo vendada, Willow sacó su mapa. Estamos casi en la meta, dijo. Su voz era tranquila pero llena de esperanza. Estamos dentro del corazón de la montaña. El camino más allá es solo para los iniciados. Pero ahora que nos has protegido, tú también puedes ver. Se adentraron en la cueva. Caleb, a pesar de la herida, sintió una oleada de fuerza. Willow los guió por pasajes estrechos que se adentraban cada vez más. El aire se volvía más limpio, más fresco, como si se acercaran a una fuente de vida. Su camino estaba iluminado solo por la escasa luz de la lámpara de Caleb y, a veces, por un débil resplandor que emanaba de la propia Willow, que parecía brillar con una fuerza interior. Quilla y Shaya los seguían. Su miedo gradualmente daba paso a la curiosidad y la admiración. Finalmente, salieron a una enorme cueva, bañada en una luz celestial. La luz se filtraba a través de una estrecha grieta en el techo, creando columnas fantasmales de polvo en el aire. En el centro de la cueva fluía un manantial que vertía agua cristalina que se recogía en un lago poco profundo y transparente. A lo largo de las paredes de la cueva había nichos de piedra en los que yacían antiguos artefactos, piedras pulidas, plumas de aves exóticas, viejos collares de huesos y conchas. Figurillas de madera tallada. Era un lugar sagrado, el último refugio de los ancestros de Willow, un lugar de su poder y su paz. No era oro, como suponían los MSKs, sino algo mucho más valioso, un patrimonio espiritual conservado durante siglos. Willow, Quilla y Shaya se arrodillaron junto al manantial, sus ojos se llenaron de lágrimas de dolor y alivio. Habían encontrado a sus ancestros, su historia. Se lavaron la cara en el agua pura. Y en ese momento, Caleb sintió como una especie de peso invisible también se desprendía de su alma. El agua del manantial era tan pura que parecía lavar todas las penas y miedos que se habían acumulado durante sus largos años de soledad. Era un lugar donde el tiempo se detenía y el pasado y el presente se fusionaban en uno. Pasaron varios días en ese lugar, descansando y recuperándose. Willow, rodeada de los espíritus de sus ancestros, parecía transformada. Se volvió más tranquila, una chispa apareció en sus ojos y una sonrisa en su rostro que Caleb solo había vislumbrado antes. Le hablaba de sus esperanzas, de su deseo de revivir a su gente, de preservar su cultura, de transmitir este conocimiento a las generaciones futuras. Y cuanto más hablaba, más sentía Caleb como su propio corazón, sellado por el dolor durante mucho tiempo, comenzaba a abrirse. La observaba, tan fuerte, tan vulnerable, tan llena de vida. Y en el momento en que la vio mirando uno de los antiguos amuletos, que representaba a una madre con un niño, algo se le revolvió por dentro. Sus propias pérdidas, su huida de las ataduras, todo eso ahora parecía lejano e insignificante. No solo había encontrado a una chica que necesitaba ser salvada, había encontrado un significado que era mucho más profundo que el oro. Al quinto día de su estancia en el corazón de la montaña, cuando ya se sentían más fuertes, se escucharon voces distantes pero insistentes desde el exterior. Los hermanos Mackay habían encontrado otra entrada, menos notable, pero aún así la habían descubierto. El shock de darse cuenta de que sus perseguidores estaban tan cerca volvió a atravesar a Caleb. Sin embargo, ahora no había miedo, solo fría determinación. Debemos detenerlos, dijo Willow, su mirada era firme. Este es un lugar sagrado, no deben profanarlo. Caleb asintió, cogió el rifle, sabía que esta sería la batalla final. Cuando los hermanos Mackay, sucios y agotados, aparecieron en el pasaje, sus ojos ardían con la locura de la codicia. Roy Mackay, al ver la luz parpadeante del manantial, soltó un grito de júbilo. Ahí está, el oro. Pero les esperaba una sorpresa. Caleb, de pie en la entrada, disparó, obligándolos a retroceder. Willow, Quilla y Shaya, usando el conocimiento de la cueva, comenzaron a lanzarles piedras, derribándolos y obligándolos a esconderse. Estaban en su mundo y aquí eran fuertes. Los MSKs, acostumbrados a las batallas a cielo abierto, estaban desorientados en el laberinto de la cueva. No veían a sus oponentes, pero sentían su presencia. Uno tras otro cayeron, abatidos por los certeros disparos de Caleb o por las piedras que caían desde arriba. Finalmente, solo quedó Roy Mackay. Su cara estaba cubierta de polvo y sangre,
sus ojos llenos de rabia. Se abalanzó hacia adelante, pero Caleb lo enfrentó. Una lucha corta pero brutal. Y cuando Roy McKay cayó, su mirada no estaba llena de odio, sino de incomprensión. Nunca entendió que había perdido no el oro, sino una batalla con una fuerza que era más antigua y más sabia que su codicia. Finalmente, un silencio total cayó en la cueva. Solo el parpadeo del manantial iluminaba sus rostros. No era solo alivio, era un triunfo. Habían ganado. Después de un tiempo, salieron de la montaña. El mundo parecía diferente. El aire era más limpio, el sol más brillante. Los hermanos McKay no se veían por ninguna parte, su destino era desconocido, pero su desaparición fue un regalo. Caleb y Willow, tomados de la mano, se pararon en un acantilado, mirando las vastas llanuras de Montana. Ante ellos no se extendía solo una tierra salvaje, sino su nuevo futuro. Un día, mientras estaban sentados junto al manantial, Caleb tomó su mano. Willow comenzó, su voz era inusualmente suave, este lugar me cambió, ¿tú me cambiaste? Ya no quiero ser un solitario buscador de oro que huye del pasado. La miró a los ojos. Quiero ser parte de tu futuro, si me lo permites. Quiero ser el padre de tu hijo, Willow. Podemos construir un nuevo hogar aquí donde tus ancestros nos observarán. Podemos revivir lo que se perdió, juntos. Willow lo miró y en sus ojos se reflejaba no solo el amor, sino también una profunda admiración. Vio como este hombre severo, que una vez no quería tener nada que ver con los problemas de los demás, ahora estaba listo para darlo todo por ellos. Ella asintió, apretando su mano. Sí, Caleb, juntos. Y Killa y Shaya. Ellas también son nuestra familia. Caleb sonrió. Su corazón se llenó de una nueva e inusual calidez. Junto con Killa y Shaya, comenzaron a construir una nueva vida al pie del corazón de la montaña. La cabaña de Caleb se expandió, convirtiéndose en un hogar acogedor. Restauraron tradiciones, transmitieron conocimientos y con cada día, su pequeña comunidad crecía. Años más tarde, cuando sus hijos, de sangre mezclada, corrían por los mismos senderos que sus ancestros, la historia de Caleb y Willow se convirtió en una leyenda del lejano oeste. Una leyenda sobre cómo tres mujeres apaches encontraron no solo protección, sino una verdadera familia y amor en el corazón de un vaquero solitario. Y como un antiguo mapa, llevó al renacimiento no solo de una vida, sino también de un alma. Este era solo el comienzo de su propio camino común hacia un futuro lleno de paz y esperanza.